El género spaghetti western surgió en la década del 60 como una especie de respuesta italiana al popular y clásico western de Hollywood. Inicialmente, el término spaghetti western se empleaba de manera peyorativa, dado que estas producciones se percibían como inferiores a los western estadounidenses. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, muchas de estas películas han sido reevaluadas y en la actualidad se las considera auténticos clásicos del cine. Aunque eran películas del oeste ambientadas en Estados Unidos, la mayoría eran producidas por italianos y a menudo contaban con un elenco y equipo europeo. A diferencia de los western estadounidenses, los italianos presentaban una visión más cruda y violenta del oeste. Estas películas no idealizaban tanto la vida fronteriza como las estadounidenses. Los héroes no siempre eran claramente buenos. En muchos casos, la moral de los personajes era dudosa. La música en estas películas es icónica, con Ennio Morricone como el compositor más destacado del género. Sus melodías dramáticas y a veces inquietantes son fácilmente reconocibles. El estilo visual es conocido por el uso frecuente de primeros planos extremos, especialmente de los ojos de los personajes durante los duelos. Aunque hubo excepciones, muchas de estas películas se hicieron con presupuestos relativamente bajos, lo que a veces llevó a innovaciones en la producción y la dirección. Las ubicaciones eran a menudo áridas y desérticas, lo que reflejaba la dureza y la falta de civilización en el oeste. Desde la violencia hasta el vestuario, pasando por la música, todo en un spaghetti western tiende a ser más estilizado y exagerado que en un western tradicional. Es común encontrar influencias del cine negro y del drama, lo que les da una profundidad y complejidad adicionales. A pesar de ser un subgénero eminentemente italiano, logró tener entre sus estrellas a varios actores estadounidenses, destacando la presencia de Clint Eastwood en varios títulos emblemáticos. Entre los directores más notables del género sobresalieron Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Sollima y Enzo Castellari. Sergio Leone es probablemente el más reconocido de todos, en gran parte debido a su trilogía del dólar, también conocida como la trilogía del hombre sin nombre. Esta trilogía, protagonizada por Clint Eastwood, está compuesta por las películas Por un puñado de dólares de 1964, Por unos dólares más de 1965 y El bueno, el malo y el feo de 1966, estas dos últimas con la participación de Lee Van Cleef. Leone también es conocido por dirigir una de las películas más notables de este género, Hasta que llegó su hora de 1968, protagonizada por un gran elenco compuesto, entre otros, por Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards y Jack Elam. Desde Italia, Franco Nero, con su presencia carismática y mirada intensa, también dejó una huella indeleble en el mundo del cine. Su interpretación en películas como Django lo posicionó como uno de los principales exponentes de este género. Sin embargo, a pesar del renombre y su contribución, es indiscutible que el actor más destacado del spaghetti western en Italia fue Giuliano Gemma. Con una filmografía prolífica y actuaciones memorables, Gemma se erige como el pilar fundamental, superando incluso a otros grandes de la época. Nacido el 2 de septiembre de 1938 en Roma, Italia, Giuliano Gemma se consolidó como uno de los actores más destacados de su país. Durante sus primeros años practicó boxeo y trabajó como bombero antes de descubrir su pasión por la actuación. A finales de la década del 50 comenzó su carrera cinematográfica inicialmente como doble de riesgo, lo que le brindó la oportunidad de participar, aunque sin acreditar, en grandes producciones como Ben-Hur de 1959 junto al gran Charlton Heston y en donde interpretaba a un oficial del ejército romano. Un año antes había aparecido con un pequeño papel en Venecia, La luna y tú, junto a Alberto Sordi y Nino Manfredi. Gracias a su versatilidad y presencia en pantalla, comenzó a obtener roles más importantes en películas reconocidas. Participó en El gato pardo de 1963, dirigida por Luchino Visconti y protagonizada por Alain Delon, y en producciones populares como Los amores de Mesalina en 1960 y Angélica, marquesa de Los Ángeles en 1964.
Durante la segunda mitad de los años 60 y los años 70, Gemma vivió su momento dorado en el cine, emergiendo como uno de los actores italianos más destacados de la época. Saltó a la fama gracias a su icónico personaje Ringo, demostrando un gran despliegue físico y humorístico. La primera vez que interpretó este papel fue en Una pistola para Ringo en 1965, seguida por El retorno de Ringo en 1966. Aunque oficialmente solo protagonizó 2 películas con este personaje, la popularidad llevó a la creación de otras películas con personajes llamados Ringo, aunque no tenían conexión con las originales y no contaban con la participación de Gemma. Estas fueron rebautizadas en mercados internacionales usando el nombre de Ringo para atraer espectadores, como Ringo el Caballero Solitario y Una mujer para Ringo. Además, se capitalizó el nombre para promocionar otras películas de Gemma, renombrándolas con títulos como Dios los cría y Ringo los mata, en lugar de Vivos o Preferiblemente muertos, películas donde el personaje de Ringo no estaba presente, pero sí Giuliano Gemma. Dentro de este género, también protagonizó Arizona Colt en 1966, El Día de la Ira en 1967 junto a Lee Van Cleef, El Blanco, el Amarillo y el Negro en 1975 y California en 1977 junto a un joven Miguel Bosé. Más allá de su destacado papel en los spaghetti westerns, asumió el rol de Eric el Vikingo en 1965. Además, compartió cartel en 1973 con Bud Spencer en la comedia de trama mafiosa También los ángeles comen judías. Desde los años 80, con una destacada actuación en Tenebrae, dirigida por Darío Argento, Gemma mantuvo una actividad constante en el cine, aunque a un ritmo más pausado. Algunas de sus intervenciones posteriores incluyen Juana la Loca en 2001 y A Roma con Amor en 2012, una comedia dirigida por Woody Allen. Gemma se casó con la actriz Baba Richern, con quien tuvo 2 hijas, Vera y Juliana. Filmó más de 100 películas entre papeles protagónicos y secundarios, y trabajó con grandes estrellas del cine como Lee Van Cleef, Eli Wallach, Bud Spencer, Alain Delon, Vittorio Gassman, Kirk Douglas, Rita Hayworth, Henry Fonda, Philippe Noiret y Catherine Deneuve, entre tantos otros. El 1 de octubre de 2013, Giuliano Gemma sufrió un accidente de tráfico en la región de Cerveteri, a pocos kilómetros de la ciudad de Roma. Al lugar, rápidamente llegó el servicio de emergencia y fue trasladado al hospital, pero las heridas eran demasiado graves y nada se pudo hacer para salvarle la vida. Ingresó muerto. Tenía 75 años. Giuliano Gemma no solo fue un nombre, fue un símbolo de su época y el representante más destacado del spaghetti western, a pesar que su carrera incluye en su mayoría producciones de otros géneros. Con un carisma pocas veces visto, fue además considerado un sex symbol de su época que mezclaba seducción y humor de manera impecable. Giuliano Gemma, o Ringo como muchos lo llamaban recordando su personaje, dejó una marca imborrable en la industria cinematográfica. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y sigue inspirando a nuevas generaciones de actores y cineastas. El mundo del cine le debe mucho y lo recordará siempre como la estrella brillante que fue.